Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, ayúdanos siempre a entender que nuestra santificación no es un proceso mágico, sino que es una decisión voluntaria que día a día nos lleva a la meta final, hasta que logremos la perfección con tu ayuda, para que estemos listos para vivir contigo eternamente. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, en el video pasado, para los que lo vieron, estábamos estudiando cómo este señor César Vidal, quien se presenta como un erudito, youtuber, teólogo, laico y evangélico a gogó, a la final termina siempre defendiendo los dogmas del Papa de Roma. Es como muy curioso, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Eres evangélico o eres católico? A la final, en ese video les expuse todos los sofismas que César Vidal usaba para defender los dogmas del Papa de Roma. Como por ejemplo, que el falso Dios trinitario es real, en donde me dejan el dogma del reposo en domingo, cuando los discípulos jamás reposaron en domingo. ¿No es de locos? Pero ahora en este video vamos a seguir exponiendo a César Vidal. Pero sobre todo, vamos a seguir aprendiendo sobre la Biblia, sobre el apóstol Pablo, lo cual nos lleva a la santidad. Porque cuando estamos fundamentados en la verdad, entendemos que para nosotros no hay otro camino más que guardar la ley de Dios. Entonces estaremos listos para ser sellados para siempre con el sello del Padre y del Hijo. Sin embargo, aquí hay algo que debe estremecernos, y es que estamos rodeados de falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos maestros, cuyo deseo no es enseñar la palabra de Dios, llevarte a la santidad, sino perpetuar en el poder a la oligarquía cristiana, a la plutocracia católica. Y es que no se supone que cuando tú vas a predicar sobre la Biblia, tu objetivo debería ser el llevar a las personas hacia la santidad, hacia la salvación eterna. Pero resulta que para estos falsos líderes religiosos, el objetivo principal es permitir que el poder temporal del Papa de Roma no tenga ningún contratiempo. Recontra plop. A raíz del video pasado sobre César Vidal, algunos hermanos lograron investigar por sí mismos que el familiar o hermano de César Vidal es el señor Gustavo Vidal, quien además, curiosamente, es un autorreconocido masón. Plop. Pero si alguien todavía se atreve a llamarme conspiranoico, ¿verdad? Como ellos hacen, que somos herejes conspiranoicos, tal vez piensa que esto de la masonería católica es cierto invento de Cusatón para ganar vistas, para hacerse el interesante. Pues mira lo que te traigo aquí en vivo y en directo. Tenemos al hermano de César Vidal como un autoconfesado masón, que además es juez de la República en España, y que, para terminar de rematar, es hermano de César Vidal, quien defiende los dogmas del Papa de Roma, a pesar de que se muestra en público como evangélico. Es un poco como enredado el tema, ¿verdad, hermanos? Entonces, como ya sabemos, cuando colapsaron las monarquías durante la Revolución Francesa, a la Iglesia Católica se le presentó una encrucijada. ¿Cómo hacer para retener el poder temporal del Papa de Roma, el cual había perdido momentáneamente debido a que Napoleón Bonaparte había capturado al Papa de Roma, porque las monarquías europeas estaban colapsando? Entonces la Iglesia Católica se ideó un plan muy ingenioso para seguir dominando a las naciones, y fue así como se inventaron dos partidos, el Partido Demócrata
y el republicano, el de la izquierda y el de la derecha, el conservador y el liberal, el popular y el obrero, en fin, como quiera que lo llamen en tu país. Básicamente el concepto es siempre el mismo, es la misma regla, tú lo puedes estudiar en tu país, es siempre la misma regla. Tenemos por un lado a un partido que tiene valores tradicionales, por llamarlo así, como conservadores, es decir, que ese partido quiere que todo vuelva a ser como antes. Que volvamos a las monarquías, que volvamos a las tradiciones católicas o cristianas, que volvamos a una teocracia y que existan decretos religiosos. Este sería el partido de la tradición. El conservador es un partido que nunca quiso que las monarquías colapsaran y que defiende al poder, a la oligarquía, en fin. Entonces, este es el partido que se muestra como conservador, y este es el partido en donde la Iglesia Católica y sus hijas evangélicas abiertamente se muestran como parte de ese partido. Pero luego hay otro partido, un partido que es el que parte de la Revolución Francesa, que vela por la separación de Iglesia y Estado, que viene con ideas nuevas, que busca siempre la tecnología, lo nuevo, que defiende los derechos humanos, que está en contra de la oligarquía, que defiende la libertad de los pueblos y también la libertad individual del ser humano, la libertad de conciencia, todo por encima de las tradiciones. Ese es el partido que conocemos como progresista, en algunos países se le dice liberal, en Estados Unidos se le dice demócrata. Entonces, la Iglesia Católica, una vez caídas las monarquías durante la Revolución Francesa, se posicionó abiertamente en el partido conservador, pero a través de la masonería empezó a apropiarse de este recién creado partido liberal o progresista, como hoy en día también se conoce. Sin embargo, resulta que de todas formas, la mayoría de gobernantes son masones, es decir, igual pertenecen a ambos partidos y están todos asociados en la masonería. Pero en principio, la masonería pareciera defender los valores liberales, los derechos humanos, pero en realidad lo que busca es colapsar los valores liberales y los derechos humanos para llevar de nuevo a las personas, a las tradiciones, a la Edad Media, a volver a las monarquías. Y entonces el trabajo de la masonería es hacer quedar al partido liberal como si fuera un gran inepto y a los gobernantes liberales como unos desvergonzados que no saben lo que hacen, como si fueran unos inmorales. Y ese es el objetivo, para buscar que en las personas de alguna manera se desate un clamor, un fervor, porque están hastiados de la inmoralidad del partido liberal, que es el partido que vela por la separación de Iglesia y Estado, y entonces quieren volver a las tradiciones del partido republicano o popular, como lo quieran llamar en tu país. Entonces este es el modus operandi. Nosotros por eso vimos en Estados Unidos al presidente Joe Biden, quien constantemente se mostraba como aparentemente inepto, ¿verdad? Todos lo vimos como una persona anciana, senil, que parecía demasiado viejo para ser presidente, pero luego de que terminó su mandato y después de que inclusive reconociera que él era masón, ahora Joe Biden no tiene problemas seniles ni se desorienta, es decir, el hombre está en perfecto estado mental. Sin embargo, muchas personas en Estados Unidos estaban hastiadas del gobierno demócrata por ese tipo de situaciones, además de que también estaba asociado con la agenda gay, la agenda de género, y entonces es un partido que se asocia con lo inmoral, y también hoy en día lo asociamos con el globalismo, con la Agenda 2030, y también es asociado con el comunismo. Es decir, todas son políticas que la mayoría de personas rechazan y por tanto, entonces
ahora la gente votó por el Partido Republicano, que representa el partido de la derecha, el partido de las tradiciones, de la ley y el orden, el partido que busca la restauración de la nación, pero a través de la monarquía. Por eso es que Donald Trump aparece con una corona en la portada de una revista, como si él fuera un monarca. Con todo y eso, Donald Trump también es un oligarca. No solo representa el poder económico, sino también el poder religioso, la oligarquía cristiana. Y como nosotros hemos dicho, no tenemos ningún problema en que la oligarquía cristiana gobierne, en que los grandes poderes monárquicos gobiernen. Para nosotros no hay ningún inconveniente con eso. Lo único que no debería ocurrir es que la oligarquía cristiana intente imponer sus dogmas o lo que ella llama sus tradiciones a través de decretos de Estado. Eso es lo que nosotros conocemos como la marca, el nombre y el número de la bestia. Y por eso nosotros estamos advirtiendo. Tampoco estamos haciendo oposición política. No estamos intentando evitar que esto ocurra. Por el contrario, es algo que va a ocurrir. Es algo que no puede detenerse. Es algo que va a pasar. Gústele a quien le guste. No hay manera de evitarlo. Se va a establecer en el mundo una teocracia y finalmente se van a pasar estos decretos religiosos que vienen de una oligarquía que es totalmente opuesta al verdadero cristianismo. Básicamente, la vida de Jesús es un rechazo en la cara de estos oligarcas a su religión cristiana, oligopólica y ultrapoderosa, en donde tú tienes que adorar los dogmas del Papa de Roma, o vas a tener problemas, no vas a poder comprar ni vender, vas a ser excluido de la sociedad. Esto es lo que conocemos como la oligarquía, la plutocracia, que te obliga a hacer lo que ellos dicen. De otra manera, no eres nadie, no eres ni siquiera ciudadano, eres peor que un animal. Ese es el asunto. Entonces, es bastante curioso que el señor César Vidal, quien se presenta como un evangélico, aparecido de la noche a la mañana, yo no sé de dónde, que ha escrito 30 o 40 libros, de repente tenga un hermano masón, ¿verdad? Es como bastante curioso. Sobre todo porque ya hemos visto centenares de pruebas de que a través de la masonería se infiltran iglesias, movimientos religiosos, para luego terminar introduciendo en estos movimientos evangélicos los dogmas del catolicismo. Lo hemos visto inclusive en iglesias que son abiertamente opuestas a la iglesia católica, como por ejemplo la iglesia adventista, quien por un lado rechaza contundentemente el dogma de reposo en domingo. Sin embargo, ya la hemos visto aceptar el bautismo negro, que es el decreto Consalvi, y luego también el dogma trinitario. Y eso se debe a que dentro de la iglesia adventista hay estos pastores masónicos infiltrados, hermanos. ¡Plop! Y por supuesto que todavía el asunto es mucho peor en la iglesia evangélica, que es llamada en el Apocalipsis el falso profeta. ¿No es de locos, hermanos? Estamos viendo esto ocurrir en vivo y en directo. Somos testigos presenciales de eventos increíbles. Entonces, podemos ver comprobado que las palabras de Cusatón no son solo palabras vacías o conspiranoicas. No, todo lo que Cusatón dice se comprueba, y eso vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y yo doy prueba de todo. No es solo palabrería, no. Cusatón da prueba. Y cuando no doy prueba, algunos hermanos van y averiguan por sí mismos y comprueban que lo que Cusatón dice es real. Y que, por ejemplo, lo que había dicho en mi video pasado sobre que pareciera que este señor César Vidal supuestamente fuera un agente del Vaticano, aunque de nuevo no lo podía asegurar ni certificar, pero es que por su forma de actuar parece que lo fuera. Pero ahora ha salido a la luz que su hermano es un confeso masón. Y bueno, como no falta,
que alguien diga que eso no es culpa de César Vidal. Recordemos que la masonería, casualmente, es una organización altamente oligárquica. Es decir, ahí no va a entrar ningún pelagato, no vas a entrar tú, que eres un ingenierucho salido de alguna universidad. No, ahí solo entran personas de linaje, personas que son descendientes de la oligarquía. Es una organización ultra secreta, altamente poderosa, en la que puede que tú entres, pero no te van a dejar subir en los rangos superiores, en los grados 33. Ahí es donde está el poder, ¿verdad, hermanos? Y resulta que algunos pastores están metidos en la masonería precisamente por este modus operandi de infiltrar estos movimientos que parecieran ser contrarios a la Iglesia Católica, pero a través de la masonería se unifican con la Iglesia Católica desde adentro. ¿No es impresionante? Entonces, esto que es la masonería es un movimiento oculto y secreto creado precisamente con ese objetivo de traer estos movimientos opuestos a la Iglesia Católica a una unificación con la Iglesia Católica. Entonces es algo que vamos a escuchar de aquí en adelante recurrentemente, la voz de ciertos periodistas, de los cuales muchos también son masones, para que exista una unificación. Porque entonces van a decir que hay una polarización, entonces hay que unificarse. Y van a pasar situaciones en donde las personas van a decir, es verdad, tenemos que unificarnos, tenemos que buscar una unión entre las diferencias. Y por supuesto que con relación a la política, los gobernantes están siempre unificados en secreto, aunque en público estén separados. Pero con relación a la religión, no podemos unificarnos, no porque nosotros no queramos, sino porque Dios no lo permite en su palabra. Él tiene unos mandamientos bien claros y no podemos pisotear sus mandamientos por hacerle caso al ser humano. Ahí es donde esta idea de unificación entre religiones no puede concretarse cuando nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Buscar la santificación es entonces el objetivo número 1 antes de cualquier movimiento mundano de unificación en búsqueda de la paz y de la seguridad. Es que hasta allá va a llegar eso, hermanos. Caos en las calles, revolución, violencia, inseguridad. La única forma entonces de solucionar eso va a ser que haya unificación y que tú renuncies a obedecer los verdaderos mandamientos de Dios para guardar los mandamientos del Papa de Roma. Es bastante irónico que ellos hablen de unificación cuando esa unificación es en búsqueda de que tú te sometas a los dogmas del Papa de Roma. ¿No es increíble? Entonces este es todo el plan que ellos tienen, un plan para derrumbar la libertad de conciencia desde adentro. Y hoy en día lo han logrado, han tenido mucho éxito. Casi el 90% de las personas no quieren saber nada de los derechos humanos, especialmente en Centro y Suramérica. Las personas cuando oyen la palabra progresismo no quieren saber de nada. No olvidemos que en paralelo la Iglesia Evangélica viene haciendo política con los partidos conservadores de cada país. De manera de que por un lado la masonería colapsa los derechos humanos y los hace ver como un problema social antes de lo que en verdad son, que son una virtud social. Por el otro lado, la Iglesia se muestra como la solución a ese problema social, trayendo de vuelta sus dogmas para que sean impuestos en las personas a través de las leyes de las naciones. Recontraplop. Y miremos cómo este señor Gustavo Vidal lo dice sin ningún tipo de tapujo. Abro comillas. En España hay gente del PP y del PSOE que son masones y que, a pesar de tener ideas distintas, comparten un referente ético. No es de locos, hermanos, es decir, lo está diciendo ahí a plena vista
En España el partido de la derecha es el Partido Popular. Recordemos que de ahí salió el presidente Aznar, quien es un ultraderechista oligarca. Recordemos que invitó a Hugo Chávez al club y todos vimos durante esa reunión de Hugo Chávez, él contaba cómo Aznar lo había llamado para que fueran al club. Y si ustedes recuerdan mi video sobre Hugo Chávez y la Iglesia Católica, él habla de eso en ese video. Recordemos que cuando Aznar fue presidente de España, le entregó 148 millones de euros a la pobrecita Iglesia Católica, la cual las matrículas de sus universidades son las más costosas del mundo. Y luego tenemos a este otro partido de España, el PSOE, que es un partido que defiende el laicismo, la separación de iglesia y Estado, pero que ahora también ha sido convertido en un partido comunista, globalista, que vela por la Agenda 2030, un partido progresista con la agenda de género, la agenda gay. En fin, todos ya hemos visto este movimiento de que quieren poner cartillas para explicarle a los niños cómo besar a otro niño, cosas horrendas por no decir más de lo que salen en esas cartillas. Y todo es parte de la misma agenda y es de hacer colapsar ese movimiento desde adentro. Todos hemos visto lo que hace Pedro Sánchez, cosas que no tienen sentido. ¿Quién puede entender a Pedro Sánchez? Miremos lo que ocurrió en Valencia, donde Pedro Sánchez se ganó los insultos de decenas de miles de ciudadanos, no hizo nada. Con todo y eso fue precisamente allá, sabiendo que iba a ser insultado. Y luego al final, ¿quién salió victorioso de esa situación, verdad? Recuerden que yo les hice un video sobre el tema. El que salió victorioso fue el rey de España, la corona, el poder. Y de nuevo, no tenemos ningún inconveniente con que el rey de España gobierne 1000 años. Pero la advertencia que hacemos es de que de nuevo volvamos a la Edad Media. De nuevo entonces haya que pasar decretos religiosos. Y ahora hay una advertencia sobre eso. Que esos decretos religiosos vienen a ser el nombre, el número y la marca de la bestia. Sin embargo, volviendo a este modus operandi, nosotros vemos entonces que en el caso del desastre de Valencia, la monarquía salió muy, pero muy victoriosa en ese tema y Pedro Sánchez salió muy, muy mal parado. Todo es parte del mismo modus operandi. Leamos lo que dice de nuevo el hermano masón de César Vidal. Abro comillas. No te puedo hablar sin pasión de la Iglesia Católica porque he estado en un colegio de escolapios y me siento mal cuando se le ataca, como se le ataca. Bastante curioso, ¿verdad? Ahí tenemos otra señal clara de que estos masones, cuando dicen que son contrarios a la iglesia, realmente mienten. Y yo pregunto, ¿por qué se tendría alguien que enfadar cuando hablan mal de su iglesia, verdad? Es que el que habla mal de la iglesia, si es que fuera la iglesia verdadera, se pierde para siempre. Entonces no tendrías por qué enfadarte en lo absoluto. A nosotros nos dicen judaizantes, conspiranoicos, anticiencia, antigobierno, y nada de eso somos. Y tampoco nos enfadamos. Somos personas de paz. Entendemos que las personas van a decir lo que quieran decir, muchas veces partiendo de la ignorancia. No por eso nos tenemos que enfadar. Pero ¿qué pasa cuando lo que está en juego no es el cristianismo, sino el poder y la riqueza de la oligarquía cristiana? Entonces, ahí viene el problema, ¿verdad? Sigamos leyendo lo que dice el masón Gustavo Vidal. Abro comillas. Hoy en día, estas tensiones no tienen incidencia, ya que perseguimos objetivos comunes, refiriéndose a la iglesia y a la masonería. Y es posible que a veces la iglesia diga cosas raras, pero también cuenta con una obra social maravillosa. Quien nos quiere enfrentar, es decir, enfrentar a la iglesia y a la masonería, no sabe lo que es la masonería y lo que es más grave, tampoco conoce qué es el cristianismo. Y nunca lo van a conocer porque
estos masones son secretos, ¿verdad? Es como bastante ilógico lo que él dice. Obvio que nadie lo va a saber, porque ustedes jamás lo dicen. Están a toda hora ocultos en los sótanos de las universidades. Pero es bastante claro lo que dice el hermano de César Vidal, que ambas, la masonería y la Iglesia Católica, persiguen objetivos comunes. Pues ya Ecusatón lo había revelado, sin necesidad de recurrir a ningún masón, ni de recurrir a ninguno de sus libros. Nosotros ya habíamos visto que este movimiento de la masonería está controlado en un 100% por la Iglesia Católica. Entonces volvemos al mismo punto. La Iglesia Católica está en el partido de la derecha y la masonería en el partido de la izquierda. Pero ¿qué dice el hermano de César Vidal? Que a la final persiguen objetivos comunes. ¿Cuál es ese objetivo común? Devolverle el poder temporal al Papa de Roma, porque el Papa tiene poder político y económico, pero ha perdido poder religioso. Entonces, esta es la labor de la masonería: permitir que el poder religioso del Papa de Roma sea de nuevo restaurado. Miremos lo que dice el hermano de César Vidal. Quien nos quiere enfrentar, es decir, enfrentar a la masonería y a la iglesia, no sabe lo que es la masonería y tampoco sabe lo que es el cristianismo. Es decir, está bastante claro. En pocas palabras, Gustavo Vidal da a entender que masonería y catolicismo son exactamente lo mismo. Así que de nuevo volvemos a mi video pasado, donde decía: ¿qué pasa con César Vidal? El hombre se presenta como evangélico, pero luego defiende los dogmas del Papa de Roma. Y de nuevo de él no podíamos decir o certificar que es o no es miembro del Vaticano, pero si rebuzna, si es gris, si tiene cola y 4 patas, es porque es un burro. Y ahora ¿qué vemos? Que César Vidal tiene un hermano masón. De locos. Un pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no sabía que su sacerdote o pastor era un masón. ¿No es eso una terrible tragedia, hermanos? Tú vas a una iglesia y resulta que quien te enseña doctrina es un masón. Recontra mega plop. Ahora, partiendo del debate que quedó como en remojo en el video anterior, donde César Vidal llamaba judaizante a todo aquel que no obedeciera el dogma papal de reposo en domingo, porque esa persona guarda el 4º mandamiento de Dios reposando en sábado. Y en ese video pudimos comprobar que si así es la cosa y el que guarda el reposo en sábado es judaizante, resulta que el apóstol Pablo tendría que ser el más grande de los judaizantes. Al contrario de lo que se nos ha enseñado por siglos, de que el apóstol Pablo reposaba en domingo en sus viajes misioneros, Ecusatón ha revelado al mundo entero de que en realidad en todos los viajes misioneros Pablo predicó y reposó en una sinagoga en sábado, sin que eso significara, como quieren dar a entender algunos evangélicos, que tampoco se puede adorar o predicar en cualquier otro día de la semana. Eso es un sofisma que ellos inducen como para tratar de desvirtuar el día de reposo, que es obviamente absurdo. Además, la palabra lo prueba. Leamos en Hechos capítulo 5 versículo 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, esta expresión que dice que los apóstoles no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo todos los días, no puede tomarse como un mandamiento a que tú tengas que reposar todos los días de la semana. Si así es la cosa, no pudieras trabajar nunca. Entonces, tampoco esta expresión puede tomarse como un mandamiento que anula el día de reposo. Es algo totalmente absurdo. Pero además, nosotros hemos hablado de orar a Dios diariamente 3 veces al día.
lo cual es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Eso no quiere decir que ya por eso tú puedas tener el derecho a violar un día que Dios ha santificado desde el inicio de la creación, que es el sábado. Orar a Dios o adorar a Dios todos los días no te da el derecho de pisotear un día que Dios santificó. En este caso, el sábado, que es el séptimo día. Es un mandamiento que debe ser guardado de forma estricta. Dios declaró que ese día es santo. Si tú te pones a ver y a buscar en la Biblia, Dios declara santo su templo, Dios declara santo su día de reposo, y ya, son pocas cosas las que Dios declara santas. Entonces, no se puede sacar fuera de contexto el hecho de que Jesús había resucitado. Es un acontecimiento impresionante. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo de Jesús, estaban seguramente muy gozosos y felices de saber que tendrían derecho a la vida eterna. Es obvio que después de esos acontecimientos tan impresionantes, los que vivían esas situaciones, esas historias, debían estar llenos de felicidad. Por supuesto que iban a ir de casa en casa, predicando este gran acontecimiento, que Jesús había resucitado. Por eso nosotros también somos llamados a orar 3 veces al día, a adorar a Dios todos los días. Pero eso no quiere decir que vamos a pisotear lo que Dios declaró santo. Ahora, muchas personas tienen un poco de dificultad con eso de orar 3 veces al día, pero debes empezar con un tiempo pequeño, 1 minutico de oración, y luego puedes ir subiendo en tiempo. De esta manera vas de menos a más y puedes lograr lo que antes te parecía difícil. Orar 3 veces al día, inclusive durante 10 minutos en cada oración, sin dormirte, sin distraerte, sin pensar en nada más, concentrado en la oración, como debe ser. Pero esto lo puedes lograr de menos a más. Ahora, como sabemos, los evangélicos son expertos en sacar versículos fuera de contexto y ellos pretenden hacernos creer que adorar a Dios todos los días quiere decir que todos los días han sido santificados por Dios, pero es un completo engaño. Hay un solo día que ha sido santificado y es el sábado. No hay ningún otro día que haya sido santificado, ni puedes tú tener derecho a reposar en un día distinto que no sea el sábado. El sábado es el día de reposo, es el séptimo día. Y por eso Pablo en todos sus viajes misioneros santificó el sábado, predicando siempre en las sinagogas. Ahora, ¿quiere decir eso que Pablo era un hipócrita? Porque el mismo Pablo le había dicho a Pedro que por qué se comportaba de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos. Inclusive lo regañó duramente, lo condenó en público, advirtiéndole que tal comportamiento era de condenar. Pero luego, cuando uno mira las cosas que hace Pablo, pareciera que él se comportó de la misma manera, al punto de que algunos dicen, como lo hace César Vidal, que a Pablo le tocaba predicar en sábado porque le tocaba predicar en las sinagogas y que por ese motivo se veía obligado a predicar en sábado. Pero volvemos al punto. Si eso fuera cierto, Pablo tendría que haber sido entonces también un judaizante, igual que Pedro. Sin embargo, es cierto que hay ciertos versículos en Hechos de los Apóstoles de cosas que hace Pablo, que pareciera que Pablo sí hace ciertos rituales ceremoniales. Entonces, de eso se va a tratar este video. Vamos a dar luz sobre por qué la forma de comportarse de Pablo no puede ser llamada judaizante, pero tampoco puede ser llamada como que Pablo derrumbó la ley. Y entonces el asunto principal de este video va a ser precisamente dar luz del por qué Pablo se comporta de cierta manera sin que eso sea visto como hipocresía
de parte de Pablo y por qué lo que hacía Pedro sí estaba mal hecho y sí podía ser visto como hipocresía, como en efecto lo era. Las cosas que hace Pablo no pueden ser llamadas ni hipocresía, ni tampoco que Pablo era un judaizante. Es decir, si Pablo predicaba en la sinagoga en sábado, no lo hacía de forma hipócrita, sino que lo hacía de verdad, porque ese es en el día que debía reposar. Pero vamos a ver otros asuntos que hace Pablo que pareciera que él fuera hipócrita, pero no lo es. Por ejemplo, leamos en Hechos capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, aquí vemos a Pablo haciendo un voto de nazareato, lo cual podemos encontrar en el Viejo Testamento. Leamos en Números capítulo 6, versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, nosotros vemos que pareciera que el apóstol Pablo está haciendo ciertos ritos ceremoniales, algo que va como en oposición a lo que él predica, que supuestamente ya no estamos bajo la ley. Ahora, también vemos que el apóstol Pablo circuncida a Timoteo para que no se armara un alboroto con algunos judíos. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cómo pudiera uno entonces entender estos versículos, verdad, hermanos, a la luz de ese regaño que el apóstol Pablo le hace a Pedro, en donde Pedro estaba actuando como judaizante, pero al mismo tiempo pareciera que Pablo llega al punto inclusive de tomar pequeñas partes de la ley ceremonial para poder predicarle a los judíos? Alguien pensaría entonces, sacando estos versículos fuera de contexto, que la ley del nazareato es aún válida, como hay cierto grupo por ahí en las montañas de Perú que se dejan crecer el pelo largo, supuestamente cumpliendo la ley del nazareato, aunque se olvidaron de que luego había que raparse el pelo, según la misma ley del nazareato. Pero además, ¿será que esa ley es válida aún hoy en día, sabiendo que es parte de la ley ceremonial? Y de la misma manera, si Pablo circuncidó a Timoteo, ¿será que hay que circuncidarse para lograr la vida eterna? Entonces, la respuesta a estas preguntas es para todas un rotundo no. Pero como les voy a explicar en este video, vamos a ver el porqué de esta forma de actuar de Pablo y por qué su forma de actuar no valida la ley ceremonial, ni tampoco es un comportamiento judaizante de Pablo, y por qué en el caso de Pedro lo que él hizo, es decir, que él se comportaba de una manera con los gentiles y de otra con los judíos, si era un comportamiento judaizante, inclusive era una hipocresía de parte de Pedro, porque Pedro comía de una manera con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, empezaba a comer de acuerdo con los ritos de los judíos. Por eso Pablo lo regaña. Leamos lo que pasaba con Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La diferencia entonces entre la forma de actuar de Pablo y la de Pedro es que Pablo estaba dispuesto a ser un poco diplomático con tal de llevar a los judíos al conocimiento de Jesús. Aquí entonces no pudiera hablar de hipocresía de parte de Pablo, y tampoco pudiéramos decir que lo que hacía Pablo
era una violación a la ley moral, ni tampoco un sometimiento a la ley ceremonial. ¿Ok? Pablo estaba dispuesto a tomar una pequeñita parte de la ley ceremonial que era insignificante y que no podía tomarse como un rito o ceremonia, sino que simplemente quería hacerse ver como un judío piadoso con tal de ganarse a los judíos para Cristo. Cosa que hoy en día ya vemos que la mayoría de los judíos no quieren aceptar a Cristo, principalmente porque lo relacionan con la gran ramera que los persiguió durante siglos en Europa. Sin embargo, en este caso, el raparse la cabeza o hacer voto no puede verse como un ritual o una ceremonia o un sometimiento de Pablo a la ley ceremonial. De la misma forma, tampoco el circuncidarse tampoco puede verse como una obediencia de parte de Pablo a la ley ceremonial. Con todo y eso, no olvidemos que la orden de circuncidarse es de Abraham y no de Moisés. ¿Ok? Pero volviendo al tema, con Pedro la cosa cambia. Miremos que el problema es que Pedro buscaba hacerse ver él mismo como un judío piadoso, pero no lo hacía para salvar a los judíos, sino como para exaltarse a sí mismo. Entonces, cuando Pablo comía con los gentiles, se comportaba como debería ser, es decir, sin obedecer los ritos ceremoniales, pero resulta que cuando llegaban los judíos, entonces Pablo se apartaba de los gentiles, porque no olvidemos que para la ley ceremonial, un judío no podía comer con un gentil. Es algo que estaba mal, porque para el judío, el gentil estaba inmundo. Cuando Pedro se abstiene de comer con los gentiles, le está mandando el mensaje a esos gentiles de que si querían salvarse, la única manera era convirtiéndose al judaísmo. De ahí que Pablo lo llame judaizante. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que Jesús no derramó su sangre solo para el judío. Si así fuera el caso, realmente, hermanos, estaríamos todos perdidos. Pero no olvidemos que la sangre de Jesús fue derramada para el ser humano, para el hombre, no para el judío. Y Jesús entonces soluciona ese problema o error de pensamiento de los judíos que veían al gentil como un ser inmundo a los ojos de Dios. Ahora entonces Jesús viene y le envía una visión a Pedro para que entienda que los gentiles ya no son inmundos. Leamos en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, y en ese lienzo había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este pasaje bíblico, que hasta antes de Cusatón era totalmente tergiversado por los pastores masónicos evangélicos, quienes en su ignorancia masónica decían que Dios le estaba diciendo a Pedro que ahora Pedro podía hacerse un banquetazo de pernil de cerdo, hasta de reptiles, que porque ahora todos los alimentos estaban limpios. ¡Plop! Entonces, amigo evangélico, te invito a un asado de ranas. Vamos a ver si es que te las vas a comer, porque supuestamente Dios limpió todos los alimentos. ¡Plop! Aquí Jesús no estaba volviendo los alimentos inmundos en puros. Pedro claramente dice que él nunca ha comido nada inmundo, pero Jesús le estaba quitando a Pedro este error que él tenía de creer que los gentiles seguían estando inmundos.
Y es porque así lo decía la ley. Es un versículo entonces que no se refiere a la comida, sino a que los gentiles ahora, a través de la sangre de Jesús, habían sido limpiados de su inmundicia. Eso, por supuesto, si se arrepentían, ¿verdad? Porque con todo y eso, algunos pastores masónicos predican que tú estás limpio por la sangre de Jesús sin arrepentirte. No, pues Jesús te limpia de tus pecados, pero si te arrepientes, ¿ok? Si no te arrepientes, sigues inmundo. Entonces, ahora Pedro tenía la oportunidad de aclarar este asunto, porque recordemos que Pablo lo regañó públicamente, lo dejó pues como mal parado al hombre, como un hipócrita, como un judaizante. Pero de nuevo Jesús viene a ayudar a Pedro, porque así era Pedro, necesitaba mucha ayuda y Dios lo ayudó muchísimo. Y entonces Pedro ahora tiene la oportunidad de hacer este anuncio ante toda la comunidad judía. Leamos en Hechos capítulo 10, versículo 28. Y Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ok? Entonces vemos que Pedro sí estaba judaizando, porque para él un gentil seguía siendo inmundo, y por eso cuando llegaban los judíos se abstenía de comer con los gentiles. Eso hasta que Jesús le revela a Pedro que ya eso no podía ser así, y por tanto Pedro podía comer con los gentiles sin violar la ley. Y muy distinto pasaba con Pablo. Para Pablo esos conceptos estaban demasiado claros. Pablo no necesitó esa visión, él lo sabía. Y lo vemos en su epístola a los romanos cuando dice que ya no hay judío ni griego en Jesús. Todavía hay personas que se siguen esmerando en establecer una división entre judíos y gentiles. No es de locos, hermanos. Entonces, cuando Pablo toma ciertas partecitas pequeñas de la ley ceremonial para tratar de ganarse la confianza de los judíos, para poder entrar en el templo y en las sinagogas, eso no puede ser visto como una hipocresía de Pablo. Tampoco puede considerarse que el sábado es parte de esa ley ceremonial, porque el sábado es parte de la ley moral, como ya lo vamos a dejar contundentemente claro por 20,000 veces. Entonces, volviendo al tema, Pablo deja todo esto que yo les he hablado resumido de manera contundente en un pasaje bíblico que parece difícil de entender, pero que ahora lo vamos a desenredar por completo. Leamos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, para aquellos que dicen que no existe la ley moral, yo pregunto, ¿a cuál ley entonces se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que él está bajo la ley de Dios? ¿Verdad, hermanos? Ahora, César Vidal dice que no existe tal división entre ley moral, ley ceremonial o ley judicial. Pero si no existiera esa división, cuando Pablo dice que él no está sujeto a la ley, ¿a qué ley hace referencia entonces cuando acaba de decir que está sujeto a la ley de Dios? Entonces, esta contradicción que aparentemente vemos en este versículo ocurre por lo que te predican estos pastores. ¿Ves? Porque cuando César Vidal dice que la ley es la misma, tanto ley moral como ley ceremonial, entonces tú quedas totalmente enloquecido cuando lees este versículo. Luego César Vidal viene y te dice que es que Pablo se pega unos cañazos, como queriendo decir que Pablo dice unas cosas de locos, y resulta que Pablo no está diciendo nada enloquecido, sino que como ellos te enseñan mentiras, obviamente parece que Pablo se contradijera 1,000 veces.
Pero cuando tú entiendes ahora que hay diferencia entre ley ceremonial y ley moral, entonces ya puedes ver que no hay ningún tipo de contradicción de parte de Pablo. Si no lo entendieras, entonces primero Pablo dice que no está sujeto a la ley y luego Pablo dice que sí está bajo la ley de Dios. Total contradicción, ¿verdad, hermanos? Es una locura, nadie pudiera entenderlo. Ahora tú lo entiendes porque Cusatón te lo ha explicado y la gloria es para el Padre y el Hijo. ¿Verdad, hermanos? Este versículo resume de forma impresionante lo que yo les he venido explicando. Pablo está haciendo una clara diferencia entre ley ceremonial y ley moral. Él empieza diciendo que él se hace como judío para ganar a judíos que están sujetos a la ley. ¿A cuál ley están sujetos los judíos, hermanos? A la ley ceremonial. Pero Pablo aclara que él no está sujeto a la ley ceremonial. De manera que circuncidarse, raparse la cabeza, hacer actos de purificación, que son parte de rituales o ceremonias más amplios de la ley ceremonial, que hay que ir al templo, hay que dar una ofrenda al sumo sacerdote. Ahora esos no son actos que se requieren para la salvación de la persona, no son actos necesarios, porque son ritos o ceremonias que no te pueden llevar a la salvación eterna. Porque es apenas obvio, ¿verdad?, que raparse la cabeza no te puede llevar a la salvación eterna, como andan haciendo los budistas. Y los sacerdotes budistas se rapan la cabeza. De nada les sirve, ¿verdad, hermanos? De nada te sirve que andes con las dos guedejas largas en el pelo, que andes con el pelo largo, que andes con la cabeza rapada, o con esas colas que se hacen los judíos en la parte de adelante. Es decir, es totalmente absurdo. Pablo deja el asunto bastante claro cuando él dice que él no está sujeto a la ley, pero luego dice que sí está sujeto a la ley de Dios. Entonces se tiene que estar refiriendo a dos leyes distintas. Y no es como dice César Vidal en este video, donde dice que toda la ley es la misma y que no existe tal cosa como ley moral o ley ceremonial, sino que él dice que todo es una misma ley. Pues no puede ser. Pablo en el versículo 21 dice que él busca ganarse a los que están sin ley, que obviamente son los gentiles, como si él estuviera sin ley. Sin embargo, aclara que él es bajo la ley de Dios. Ahora, de acuerdo con lo que él dice, la ley ceremonial no puede ser obedecida por los gentiles, porque él dice que esta es bajo la ley de Dios. En ese caso, si esa ley de Dios no fuera la ley moral, entonces, ¿cuál sería esa ley de Dios? ¿Verdad, hermanos? Ahora, no olvidemos que también los pastores masónicos dicen que esta ley de Dios es la ley del amor, Cusatón, el amor, como también dijo el anticristo, que ponerse el 666 era un acto de amor, y que tú lo hacías por amor al prójimo, no lo hacías por ti mismo, hazlo por los demás. Pero nosotros entendamos lo que dice el apóstol Pablo, que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no es la ley en sí misma. Ojo con ese sofisma, ¿verdad, hermanos? Y aquí le estamos dando un golpe en la quijada a los pastores masónicos de manera contundente, cuando vienen a decirnos que la ley es el amor. Un momentico, el amor es el cumplimiento de la ley, el amor no es la ley. Leamos en Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios, verdad, hermanos? No es el amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, el amor no puede ser la ley en sí misma, porque ya te está diciendo Pablo que el amor es el cumplimiento de la ley. Vemos que los pastores evangélicos engañan cuando dicen que estamos bajo la ley del amor. No, no es así. Porque el versículo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, no la ley en sí misma. Es decir, que aquel que cumple la ley es quien tiene amor. Como ya hemos visto, que eso que nos revela
que los sacerdotes y pastores que no guardan la ley, porque ellos se enorgullecen de eso, además lo predican de viva voz y lo enseñan en sus congregaciones, como también lo hace César Vidal. Es decir, tenemos a un teólogo, a una persona que se hace pasar como pastor evangélico, no sé qué es lo que él pretende ser, diciendo que tú no estás sometido a cumplir la ley. Y si no estás sometido a cumplir la ley, entonces no tienes amor en ti, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Pues no por nada la sociedad está tan degenerada. ¿Verdad, hermanos? Si quienes tratan de predicar la palabra de Dios te enseñan a vivir como un demonio, como ya probamos, que estos pastores y sacerdotes no tienen amor, sino que tienen odio. ¿Y por qué? Porque no cumplen la ley. Entonces, esto lo confirma el apóstol Pablo cuando dice que él está bajo la ley de Dios. Y vemos que la ley de Dios no es el amor, sino que el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Miremos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, si fuera cierto que venida la fe, ya no estamos bajo la ley, hablando de la ley moral, que porque la ley era un ayo o una niñera que nos llevaba a Cristo, entonces ya no hay que guardar el sábado. Yo pregunto entonces, ¿cuál es esa ley de Dios de la cual el apóstol Pablo está diciendo que él está bajo la ley de Dios? ¿Cuál es esa ley entonces? ¿Verdad, hermanos? Se hace evidente que la ley que era un ayo no puede ser la ley moral donde está el guardar el sábado como día de reposo. No puede serlo, porque el apóstol Pablo está diciendo que él sigue bajo la ley de Dios. Entonces es obvio que la ley que era un ayo o niñera para llevar a el pueblo hebreo al conocimiento de Jesús era la ley ceremonial. Hermanos, si fuera cierto que la ley de Dios es ahora el amor, y si fuera cierto que la ley de la que habla aquí el apóstol Pablo en Gálatas es toda la ley, incluyendo también la ley moral donde está guardar el sábado como día de reposo, entonces la fe fuera contraria al amor y el amor sería un ayo. Y el amor se acabó una vez ha venido la fe, porque dice el apóstol Pablo que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero si ya no tenemos que cumplir la ley, ¿dónde quedó el amor? Se murió el amor. ¿Se murió por qué? Porque vino la fe. Es de locos, hermanos, es una contradicción enloquecida lo que ellos predican. Cuando tú vas a la Biblia a leer, tu mente, si conscientemente no queda enloquecida, inconscientemente queda totalmente enloquecida. Tu cerebro no puede procesar lo que tú lees y por eso muchas veces no puedes entender nada de la Biblia, porque esta gente ha introducido estos pensamientos ilógicos en tu mente. ¿Lo ves? Miremos esto, hermanos. Si el amor es el cumplimiento de la ley, si fuera cierto, como dice César Vidal, que la ley no existe, entonces no habría forma de cumplir la ley, porque la ley era un ayo y venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Si así fuera el caso, entonces no pudiéramos cumplir la ley, y como no podemos cumplir la ley, entonces no existe el amor. El amor hubiera sido solo hasta Jesús. Después de Jesús solo hay odio en el mundo. Es una cosa de locos, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos manifestar amor si no podemos cumplir la ley? Cuando uno se somete a las prédicas de estos politólogos disfrazados de pastores y sacerdotes, la Biblia pierde todo sentido. Todo se convierte en un laberinto sin salida, cuando en realidad lo que ellos te predican son mentiras que tú no puedes descifrar, hasta que llegue a alguien como Cornelio y le enseñe a Pedro
que él también puede ser guiado por un santo ángel, como le pasó a Cornelio, y que lo llevó hasta Pedro para que Pedro entendiera que Dios no hace acepción de personas. Pero para Dios su ley es la misma, hermanos, tanto para judíos como para griegos. Pero la ley a la que no está sometido el apóstol Pablo, porque era un ayo, era la ley ceremonial, porque el fin de esa ley ceremonial era Cristo, no la ley moral, donde está el sábado como día de reposo. Totalmente lógico. Ahora, ¿qué pasa? Que eran solo los judíos los que practicaban la ley ceremonial. Y eso no tiene ninguna lógica. Todavía hay personas que creen que los judíos son un pueblo especial, consentido de Dios, y que inclusive, aunque los judíos no reconocen a Jesús como Hijo de Dios, igual se van a salvar porque son supuestamente el pueblo de Dios. Si así fuera eso, Dios estaría violando su propia ley, porque la ley de Dios dice que no se debe hacer acepción de personas. Pensar que hay una raza superior a la otra, en este caso los judíos, siendo especiales para con Dios, mientras que los griegos son de la raza inferior, eso sería hacer ver a Dios como pecador, y es una blasfemia. Y de la misma forma, los judíos no guardan la ley de Dios, pero sí guardan la ley ceremonial. Es algo totalmente ilógico, como lo hemos visto. Sin embargo, Pablo tenía eso muy claro. Él no estaba para someterse a la ley ceremonial, pero sí estaba bajo la ley moral, que es la ley de Dios, porque el cumplimiento de esa ley es el amor, porque Dios es amor. Miremos esto, hermanos. Como ya lo sabemos, el amor a Dios es guardar los mandamientos del 1 al 4, y el amor al prójimo es guardar los mandamientos del 5 al 10. Y esto de nuevo Pablo lo repite en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo está repitiendo, ¿verdad? Cumplir la ley es amar al prójimo. Algún pastor masónico pudiera invertir esto y pudiera decir que nada más porque yo me porto bien con mi prójimo, porque le presto dinero o porque lo abrazo, ya estoy cumpliendo la ley. Y eso es otro de sus sofismas enloquecidos. Porque miremos que en el siguiente versículo el apóstol Pablo aclara, ¿ok? Él está aclarando a qué se refiere con amar al prójimo. Leamos en Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, vuelve y repite, el cumplimiento de la ley es el amor. Es contundente. Uno pudiera inclusive maravillarse de que las personas crean las mentiras de estos pastores masónicos, cuando podemos ver con total claridad que el apóstol Pablo no deja lugar a dudas, que no es el amor en sí mismo el cumplimiento de la ley. No es que tú abrazaste a tu esposa y que ya por eso tú estás cumpliendo la ley. No es lo que él quiere decir. Él deja bien claro que todos esos mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelve y repite, el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿no sabemos qué es cumplir la ley? Hasta ese punto vamos a llegar, ¿verdad, hermanos? Es decir, esto llega a un punto en que parece que estuviéramos ante niños de 3 años. Cumplir la ley es obedecer la ley. Y Pablo dice que el que guarda los mandamientos del 5 al 10 no hace mal al prójimo. Es como obvio, ¿verdad? Él aclara, no matarás, no adulterarás, no robarás. El que hace así ama al prójimo, es obvio. ¿Y qué pasa con los mandamientos del 1 al 4? Aquel que los obedece no le hace mal a Dios, porque también Pablo nos está enseñando esto, que violar los mandamientos del 1 al 4 es hacerle mal a Dios.
violar el día de reposo, no respetar a Dios como la divinidad principal, que es Jehová y su Hijo Jesucristo, hacerse imágenes, reposar en un falso día de reposo como el domingo, es hacerle mal a Dios. Y por eso tú no estás cumpliendo la ley, y si no cumples la ley, pues no tienes amor a Dios. Es bastante obvio, ¿verdad, hermanos? Hoy tenemos un movimiento político que quiere restaurar las tradiciones católicas a través de la Iglesia Evangélica unida con los políticos, pero que no busca que se cumpla la ley de amor al prójimo, es decir, la obediencia o el cumplimiento de los mandamientos del 5 al 10, sino que busca que tú obedezcas los falsos mandamientos del 1 al 4 del Papa de Roma. No es de locos. Es decir, que así como cuando tú obedeces o cumples los mandamientos del 1 al 4 que aparecen en Éxodos 20, te llevan a amar a Dios, como dice Pablo, el cumplimiento de esa ley es el amor. Cuando tú obedeces los falsos mandamientos del Papa de Roma, estos mandamientos falseados que le han enseñado a la mayoría de las personas, como amar a Dios sobre todas las cosas o santificar las fiestas, entonces ahí tú estás amando al Papa de Roma, al anticristo. No es de locos, hermanos. Es decir, es bastante impresionante. Y nosotros vemos, por ejemplo, que estas personas están dispuestas a llevar a la sociedad al colapso, a no meter a los ladrones a la cárcel, a no capturar a los delincuentes. Con tal de que haya un clamor social, están dispuestos a colapsar la sociedad, a que ocurra un caos terrible, ordo ab cao, como dice la masonería, para convertir a las naciones en estados fallidos que quieran volver de nuevo a la monarquía. Por eso estamos viendo que Estados Unidos empieza a caer en la anarquía. Miremos lo que está pasando en Los Ángeles. Nosotros ya sabemos para dónde va la cosa. Cusatón lo profetizó 1 y 1000 veces. No he podido hablar de ese tema, pero ya ustedes deben imaginarse para dónde va ese tema de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, con policías enmascarados, protestantes enmascarados. Es decir, hermanos, Estados Unidos se está volviendo la tierra de la anarquía. Empezaron derribando una ley, como lo vimos, empezaron derribando el debido proceso, empezaron derribando la ley de que toda persona puede naturalizarse como ciudadano de Estados Unidos. Y ahora, ¿en dónde van? Ahora hay anarquía en las calles, como hace muchísimo tiempo lo profeticé. No es de locos, hermanos. El fin de todo, ¿cuál es? Obligarte a adorar o a cumplir una falsa ley del Papa de Roma, un mandamiento falso de amar a Dios sobre todas las cosas, y ese Dios es el Dios trinitario. No olvidemos que ellos mandaron a quitar el nombre Jehová de los 10 mandamientos. Y además prohibieron que el nombre de Jehová apareciera en las publicaciones religiosas. No es de locos. Es decir, ¿hasta dónde llegan, hermanos? Al punto de que tú le mencionas el nombre Jehová a algunos cristianos y para ellos es extraño ese nombre. Es como si les causara repulsión. El mismísimo nombre de Dios les causa repulsión. Jamás un sacerdote en una Eucaristía va a mencionar el nombre de Jehová. ¿No es impresionante, hermanos? Ni siquiera lo toleran en sus mentes. Entonces, ¿a qué Dios adoran? A la Trinidad, que es el mismo Papa de Roma. Impresionante. Y luego quieren imponerte el falso día de reposo en domingo. Ese día en el que iglesias evangélicas e iglesia católica están unidas en un punto común. No es de locos, quieren obligarte a que adores a la Trinidad, a que te pongas el bautismo negro, la vacuna. Es impresionante. Hermanos, el Papa de Roma cambió los tiempos y la ley. Y es algo que ahora lo podemos entender todavía mejor cuando se nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué pasa cuando el Papa cambió la ley? No hay amor en la sociedad.
Y es lo que estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Y si el Papa cambió la ley, los que obedecen esos falsos mandamientos o esa falsa ley del Papa de Roma no aman, sino que odian. Ese amor que manifiestan cuando nosotros los vemos diciendo, haz esto como un acto de amor, no lo hagas por ti, hazlo por el otro, no es amor, ¿verdad, hermanos? Es odio, como ya lo vimos durante el 2020, donde te decían que te pusieras un líquido putrefacto en tu cuerpo, que te podía causar la muerte, solo que dizque para que se salvara el vecino. ¿Acaso eso es amor? Es evidente que es odio. Entonces, volviendo al apóstol Pablo, él hace un voto en donde él se rasuró la cabeza para entrar al templo y predicarle a los judíos. A uno pudiera parecerle de entrada que es parte de la ley ceremonial, pero si nosotros vemos, hacer voto es también parte de la ley moral. No tiene nada de malo en que tú le hagas voto a Dios. Sin embargo, cuando nosotros miramos la ley ceremonial, no solo tenías que raparte la cabeza, tenías que llevar una tórtola al templo como una especie de ofrenda. Y eso no lo terminó de hacer el apóstol Pablo. Es decir, él llega hasta cierto punto y luego lo que sigue él no lo hace. Entonces él solo hizo un voto y eso no significa que estaba bajo la ley ceremonial. Leamos en Salmos capítulo 76 versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Entonces podemos ver que no es necesario que tú te sometas a la ley del nazareato y que te pongas a mirar esa ley en el Viejo Testamento, como algunos me habían preguntado ya. Pero si tú quieres hacerle voto o una promesa a Dios, puedes hacerlo sin estar mirando la ley del nazareato. Puedes prometerle lo que quieras a Dios como haciendo una especie de voto. Pero mucho ojo, lo que sea que vayas a prometer, asegúrate de poder cumplirlo, porque entonces estarías pecando gravemente. Cuando tú prometes algo a Dios y luego no lo cumples, entonces ahora el problema es peor. Tú quieres hacer algo bueno con Dios y luego prometes algo, pero no lo cumples. Así que tienes que también hacer memoria de aquello que tú has prometido y que luego no lo has cumplido. Y deberías pedir perdón por eso, o deberías tratar de cumplirlo de una vez por todas. Porque siempre que tú prometas algo, asegúrate de que sea algo que tú vas a cumplir. ¿Ok? Leamos en Eclesiastes capítulo 5 versículo 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, esta ley es obviamente parte de la ley moral, hace parte del primer mandamiento, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que tenga que ver con Dios y con Jesús debe ser de la máxima santidad. Si tú prometes algo, tienes que cumplirlo. Entonces debes asegurarte de no prometer algo que tú luego vas a decir, un momento, no puedo cumplir eso que prometí. Recordemos que en el Viejo Testamento hay una historia real de eso, en donde alguien promete algo y luego se da cuenta de su error y luego tiene que cumplirlo. Leamos en Jueces capítulo 11 versículo 30 al 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Lo vemos, entonces Jefté hizo voto, pero no se rapó la cabeza, no hizo esta ley del nazareato, pero hizo un voto. Y en este caso, cuando venció a los amonitas, gracias a Dios, y fue a llegar a su casa después de la batalla, quien salió primero a recibirlo fue su hija. Y yo no sé Jefté qué estaría pensando, que quién era el que lo iba a recibir, ¿verdad? Sería que Jefté tal vez estaba pensando que iba a ser su suegra la que iba a recibirlo de primero. Pues obviamente la que salió primero fue su hija,
y Jefté tuvo que cumplir su voto. Leamos en Jueces capítulo 11, versículo 35 al 36. Y cuando él la vio, a su hija, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Entonces, aquí tampoco vayamos a pensar que Jefté sacrificó a su hija en el templo como en una especie de sacrificio humano. No es lo que quiere decir eso, sino que Jefté consagró a su hija al servicio del templo y por eso ella nunca se casó. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo de la seriedad de hacerle una promesa a Dios y que luego te toca cumplirla. Y por eso cuando Pablo hace voto, pues él se rapa la cabeza y eso no puede ser tomado como que está sometido por la ley ceremonial, porque no tiene nada de malo hacer voto. Tú puedes hacer voto o promesa de lo que tú quieras, inclusive para aquellos que son muy egocéntricos y que tienen un peinado muy vistoso, como ocurre con algunos hombres, pues yo creo que no está de más que de vez en cuando hagan ese voto y se rapen la cabeza, y entonces uno puede ver desde cierto punto de vista que es una promesa válida a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace este voto, pues él no está sometido a la ley ceremonial y claramente nosotros vemos que él lo expresa en este versículo que les acabé de leer cuando dice que él se presenta como sujeto a la ley, aunque realmente no está sujeto a la ley. Y él no lo está diciendo de forma hipócrita, no lo dice como que, vamos, estoy actuando así, pero realmente no soy así. No, sino que lo dice como un principio verdadero, que hacer voto, aunque pareciera que es estar sujeto a la ley, en realidad no es estar sujeto a la ley, hablando de la ley ceremonial, por supuesto. Tú puedes hacer el voto que quieras. Algunas personas dirán que estás sujeta a la ley del nazareato porque te has rapado la cabeza, pero no es cierto, has hecho un voto. Entonces el apóstol Pablo se presenta como un judío respetuoso de su pueblo, porque en verdad lo es, no está siendo hipócrita, pero resulta que al apóstol Pablo lo estaban calumniando como un cierto tipo de antigobierno, como ya sabemos que el movimiento sigue hoy en día, no solo con el apóstol Pablo, sino con los que no estamos de acuerdo en este movimiento de volver a poner una teocracia a nivel global. Pero si lo quieren hacer, con mucho gusto que lo hagan, pero aténganse al castigo de Dios que viene. Y lo mismo ocurría con Pablo. Él estaba haciendo una advertencia. Recordemos que Jerusalén estaba por ser totalmente arrasada y destruida. Era evidente que él quería salvar a su nación, pero se encontraba en esta dicotomía, en este problema, que era calumniado como revolucionario, como enemigo de la nación, como antigobierno, como hereje, como conspiranoico, como sectario. Es que es de locos, hermanos. Uno se pone a ver esta gente que sigue llamando a otras religiones como sectas, y es que es impresionante cómo esto no cambia. El ser humano realmente no cambia. Miremos entonces que Pablo estaba muy calumniado por la gente, por los judíos. Hoy en día sigue, inclusive esto, nosotros lo vimos en el grupo de Telegram cuando alguien que se hacía pasar por judío o judía venía a decir que Pablo era un falso profeta, enemigo del pueblo hebreo, un falso judío, y que su interés era derrumbar a la nación hebrea y a su religión. Y en realidad lo que buscaba Pablo era liberar a los judíos de falsos ritos y ceremonias que no salvan a nadie, ¿verdad? Miremos eso tan absurdo de estar llevando una paloma a un templo y que ya por eso tú estás salvado cuando hay cientos de miles de palomas volando en el cielo. Es decir, no has hecho nada especial, ¿verdad, hermanos? Entonces el apóstol Pablo libera o quería liberar al pueblo judío de la ley ceremonial para traerlos a Jesús y para llevarlos al arrepentimiento.
Como ya les dije al inicio del video, Pablo aplica esta misma forma de pensar no solo con los judíos, inclusive también con los gentiles, cosa que también es sacada fuera de contexto, ya no por los judíos de hoy, sino por los gentiles de hoy. Esto es de locos, hermanos. Entonces ahora los gentiles dicen que tú puedes comer lo que quieras comer porque Pablo comía con los gentiles. Es decir, realmente uno como que, vamos, o sea, no puedes leer lo que dice la Biblia claramente. No quiere decir Pablo jamás que tú ahora puedes comer cerdo o reptiles nada más porque estás comiendo con un gentil. Leamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 27 al 28. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces el apóstol Pablo no te está diciendo que comas ranas, sapos, ¿verdad? Es como obvio. Entonces te está diciendo que comas de todo, excepto aquello que es inmundo. Es decir, todo tiene que estar dentro de su debido contexto, porque si tú pudieras comer todo lo que te pusieran delante, ¿qué pasaría si te ponen un pollo descompuesto? O si te ponen una serpiente, vas de viaje a China y te sientas y el chino te pone un montón de cucarachas fritas con salsa de soya y entonces tú come todo lo que te pongan delante. No, ¿verdad, hermanos? Esto él lo repite en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El apóstol Pablo no está derrumbando la ley de Levítico, simplemente se refiere al mismo asunto, es decir, estamos en el mismo contexto. Recordemos que Pedro comía con los gentiles y luego cuando venían los judíos ya no quería comer con los gentiles. Ya vimos que había una ley bajo la cual para el judío era extremadamente ilícito comer con los gentiles. Aquí entonces vemos cómo los evangélicos confunden estos conceptos. Y es porque no entienden los diferentes tipos de ley que existían en el viejo pacto y que aún existen hoy en día. Como ya hemos visto, existe la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial. Entonces, en el viejo pacto, si tú comías algo sacrificado a los ídolos, si tú comías con un gentil siendo judío, la ley judicial te juzgaba y te condenaba. ¿Ok? Bajo el nuevo pacto, ya vemos que la ley judicial humana ya no puede condenar al pecador. Aquí nadie puede venir a condenarte porque has pecado. Nadie puede decirte, mira, hiciste esto, entonces has perdido la salvación eterna. Porque la ley judicial humana pues ya no está válida. Ahora estamos bajo la ley judicial de Dios. Es decir, primero estás bajo la gracia. Pero también resulta que tú puedes despreciar la gracia. Ahora estás bajo la ley judicial de Dios que dice que la paga por el pecado es la muerte. En este caso, cuando nosotros nos sentamos con una persona que no es cristiana y esa persona come lo inmundo, pues nosotros no lo podemos condenar, ¿ok? Pero podemos advertirle que tiene que abstenerse de lo inmundo. De otra manera, va a quedar por fuera de la gracia y va a quedar bajo la ley judicial de Dios, que dice que aquel que peque será arrojado al lago de fuego. ¿Y cuál es la ley judicial de Dios? Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia. Entonces, hermanos, uno se pregunta, ¿será que la ley de Moisés fue abolida? Porque el apóstol Pablo está dando un decreto bastante impresionante. El que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y obvio que eso quiere decir que la ley de Moisés no ha sido abolida. Y esto lo deja muy claro Pablo, quien además de todo revela algo adicional, que ya no es solamente un juicio humano, sino que ahora tú estás en problemas con Dios porque estás afrentando el Espíritu de gracia. Es decir, ya no hay un poder judicial que venga y te condene por haber violado la ley de Moisés, pero ahora estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, estás quedando por fuera de la gracia de Dios. Entonces es obvio que sí debe existir una ley, y que esa ley debe ser la ley moral, y aunque la ley moral era también antes de Moisés, nosotros sabemos que desde Moisés la ley moral está vinculada a la ley judicial. Como él lo dice, que por el testimonio de 2 o 3 testigos, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Aquí vemos juntas la ley moral y la ley judicial. Pero esta ley judicial, como ya les expliqué, no juzga a las personas a través de otras personas. No puede ser así, como por ejemplo hacen los católicos, que van a donde el sacerdote a contarle sus pecados, y el sacerdote los juzga y los condena al mismo tiempo. Supuestamente los perdona, pero luego les condena a rezar 200 oraciones. Por eso es que un sacerdote, cuando se hace llamar padre, también está de alguna manera suplantando a Dios, inclusive porque se está tomando atribuciones que solo le corresponden a Dios, inclusive juzgando al ser humano que ha pecado, cuando además de todo le hace creer que ha sido perdonado por sus pecados por hacer 200 oraciones, cuando en realidad no ha sido perdonado por sus pecados. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que ya no podemos juzgar a aquel que coma lo inmundo. No podemos decirle, estás condenado, ve y hace esto o aquello, porque esa persona que ha comido lo inmundo tiene un problema con Dios, ha violado su ley moral, ha violado la ley de Moisés, y entonces está a punto de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ahora es Dios el que juzga. Entonces el apóstol Pablo te está diciendo, siéntate a comer con quien quieras. Si él quiere comer legumbres o lo que quiera comer, no lo juzgues, porque al contrario, lo que estamos tratando es de advertirle a esa persona que si no se detiene de comer lo inmundo, le va a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ahora, a raíz de esto, de que Pedro comía con los gentiles de una manera, no queriendo decir que comía lo inmundo, sino que comía con gentiles, que en determinado momento esos gentiles podían comer cosas inmundas. Por eso había esa ley, que el judío no podía comer con un gentil. Pues es obvio que si para ti es sagrada esa ley de no comer lo inmundo, y te sientas con un gentil que empieza a comer cerdo, de alguna manera eso puede ser ofensivo para un judío, inclusive puede ser contrario o opuesto a lo que es ese interés de guardar la ley. A raíz de todo esto, se armó un concilio en Jerusalén para tratar de resolver ese asunto, de por qué Pedro no comía con los gentiles. Esto había creado una duda. Al fin, ¿qué? ¿Los gentiles son o no son inmundos? Y si no son ya inmundos, porque la sangre de Jesús los ha limpiado de sus inmundicias, ¿esos gentiles están o no están bajo la ley de Moisés? ¿Verdad, hermanos? Y cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén y se reúnen con los demás apóstoles, Pablo contaba cómo los gentiles también eran aceptados como hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Entonces vuelve el tema de discusión. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Los fariseos que ahora creían en Jesús dijeron entonces,
que los gentiles también debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es claro que ellos se están refiriendo a toda la ley, tanto a la ley moral como a la ley ceremonial y a la ley judicial, inclusive a la circuncisión, que como ya sabemos no era ni siquiera de Moisés. Sin embargo, miremos que se levanta Jacobo, ya sabiendo lo que había pasado con Pedro, sabiendo que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios, y entonces dice lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a leer este versículo cuidadosamente para saber a qué ley de Moisés se está refiriendo Jacobo. Miremos que es apenas obvio que Jacobo está dejando una parte de la ley y está excluyendo otra parte de la ley de Moisés. Y entonces, de acuerdo al contexto, ¿qué parte de la ley de Moisés está dejando por fuera a Jacobo? Pues es claro que debe ser tanto la ley ceremonial como la ley judicial, porque vemos que se menciona que los gentiles se aparten de fornicación. Es decir, si eso no es parte de la ley moral, no sé qué más pueda ser llamado ley moral, ¿verdad? Es obvio que si Jacobo se refiere a algunas partes de la ley moral, quiere decir que toda la ley moral es válida y que la ley ceremonial y la ley judicial quedan por fuera. ¿Verdad, hermanos? La fornicación está regida por la ley moral. Y cuando él habla de lo ahogado y de sangre a la par con la fornicación, nos quiere decir que la ley dietética de Levítico hace parte de la ley moral. De manera que en este concilio quedaron excluidas la circuncisión, la ley ceremonial y la ley judicial. Lo más importante es que en el siguiente versículo Jacobo lo deja bastante claro. Leamos en Hechos capítulo 15 versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo o cada sábado. Aquí Jacobo no menciona la ley moral porque es obvio lo que está dando a entender cuando dice que yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba de que se aparten de contaminaciones, fornicación, ahogado y de sangre, porque ya Moisés tiene quien predique la ley moral en las sinagogas cada sábado. Es bastante obvio. Entonces vemos que la ley dietética de Levítico y la ley moral, incluyendo, por supuesto, el día de reposo en sábado, es aún válida. Yo pregunto, ¿cómo es posible que estos pastores y curas digan que en el Nuevo Testamento no se menciona un mandamiento que nos diga que hay que reposar en sábado por ninguna parte, cuando Jacobo en este concilio, que además Jacobo era hermano del Señor, y en este concilio dice claramente que no hay necesidad de hablar del resto de leyes, porque ya Moisés es predicado cada sábado en las sinagogas. Es decir, imaginémonos, hermanos, que tú vas a decir algo que va a quedar por escrito. Si nosotros empezamos a decir una y mil cosas, pues aquí vamos a quedar hablando 10 horas. Es obvio que hay que decir las cosas un poco resumidas. En este caso, cuando él dice que ya Moisés tiene quien le predique el sábado en las sinagogas, pues quiere decir que la ley moral de Moisés sigue válida. Para terminar de rematar, cuando Pablo salió a predicar por toda Asia Menor, resulta que siempre predicó en las sinagogas y siempre predicó en sábado. Leamos en Hechos capítulo 18, versículo 4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y miremos, hermanos, entonces, son varios los versículos que dicen que el apóstol Pablo respetaba y santificaba el sábado. ¿Cómo es que alguien dice que en el Nuevo Testamento no puede ser encontrado el sábado como día de reposo? No es de locos. El apóstol Pablo, recordemos,
recibió un llamado del Espíritu Santo de Jesús cuando estaba en otro de sus viajes misioneros. Le dice que quiere que vuelva a Jerusalén. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 17 al 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Luego de que Pablo se reúne con los líderes de Jerusalén, vuelve y surge el tema de la ley de Moisés. De nuevo volvemos al principio del video. Los judíos seguían sometidos a la ley ceremonial, no querían dejarla, y los gentiles estaban sin la ley moral, pero los judíos querían imponerle también a los gentiles la obediencia no solo a la ley moral, sino también a la ley ceremonial, inclusive a la circuncisión. Entonces corría el rumor de que el apóstol Pablo andaba por ahí despotricando de toda la ley de Moisés, incluyendo la ley moral. Y eso hacía ver a Pablo como una persona mala, ¿verdad? ¿Qué tal si tú dijeras que ya puedes robar, que puedes adulterar, que puedes violar el día de reposo? Pues es una calumnia muy grande, y era lo que caía sobre Pablo cuando otros judíos que vivían en Grecia venían al templo en Jerusalén y decían que por ahí andaba un judío llamado Pablo diciendo que ya no había que guardar la ley de Moisés, sin entender que Pablo no se refería a la ley moral, sino que se refería a la ley ceremonial. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 21. Pero se les ha informado a los ancianos y a judíos de Jerusalén, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles en Grecia y en Roma, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces vemos, hermanos, que los judíos en Jerusalén estaban un poco molestos con Pablo porque en sus viajes misioneros él predicaba que ya no había que guardar la ley ceremonial, y eso pues causaba molestia a los judíos en Jerusalén. Y ahora Pablo sabía muy bien que Jerusalén iba a ser arrasada y él quería salvar a los judíos que estaban en Jerusalén, y por eso Pablo estaba dispuesto a conceder, así sea algo pequeño en cuanto a la ley ceremonial, para que los judíos entendieran que él no era esa persona mala que de alguna manera quería apostatar de la ley de Moisés. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 23 al 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí es apenas obvio, ¿verdad?, que los ancianos de Jerusalén hacían referencia a la ley ceremonial, pues le estaban diciendo a Pablo que hiciera el ritual de purificación del voto de nazareato, y ese ritual llegaba hasta el punto de que había que ofrecer una tórtola en ofrenda en el templo. Sin embargo, el Espíritu Santo no permitió que el asunto llegara hasta allá, porque luego Pablo fue interrumpido por otros judíos que venían de Asia Menor, que ya conocían a Pablo. Cuando lo vieron, lo identificaron de inmediato, dijeron que ese era el apóstata que andaba por todas las naciones, despotricando del pueblo judío, del templo y de la ley, algo que todavía sigue ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Todavía vemos a judíos hablando mal del apóstol Pablo. Sin embargo, los ancianos le dijeron a Pablo que tratara de hacer este rito ceremonial y de presentarse en el templo. Como ya vimos, eso no es contrario a la ley. Eso no quiere decir que el apóstol Pablo se sometió a la ley ceremonial. Sin embargo, los ancianos le dijeron a Pablo que hiciera este rito ceremonial. Pero luego le hacen la siguiente aclaración, basado ya en las situaciones que habían ocurrido con los gentiles y con Pedro, como ya vimos. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Qué es ese nada de esto, verdad, hermanos? Pues si seguimos el contexto, es nada de esos rituales,
de purificación, de ir al templo, de presentar una tórtola. Nada de eso, es decir, nada de la ley ceremonial. Y luego dicen solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, cosas que tienen que ver con la ley moral. Entonces es evidente, hermanos, la frase clave que dice que nosotros hemos determinado que no guarden nada de esto, hace referencia a esos ritos y ceremonias de la ley ceremonial, pero no puede hacer referencia a la ley moral. Entonces no puede hacer referencia ni al sábado, porque ya vimos que dicen, Moisés tiene quien le predique cada sábado. ¿Cómo va a hacer referencia ese nada de esto al sábado? Cuando el contexto está diciendo que nada de esto es purifícate con ellos, rasura tu cabeza y tiene que ver con un ritual de la ley del nazareato. Es parte de la ley ceremonial. Hermanos, entonces miremos que este pasaje bíblico es también bastante contundente. Cuando los ancianos le dicen a Pablo que los gentiles no tienen por qué hacer esos ritos. Y ese es un punto clave de la victoria de Pablo, aunque inicialmente parecía que él había sido derrotado porque fue tomado por los judíos y no lo dejaban hablar y luego lo llevaron ante el centurión romano, en fin. Parecía que Pablo no había logrado su cometido, pero ese concilio, esa frase es contundente para la victoria de Pablo cuando los ancianos reconocen que los gentiles no tenían por qué guardar la ley ceremonial y aún podían obtener la salvación. Ahí estaba la victoria de Pablo, hermanos. Es tan impresionante la inteligencia y la sabiduría del Espíritu Santo, porque uno pudiera decir, ¿para qué el Espíritu Santo quería que el apóstol Pablo fuera a Jerusalén? Si no logró nada, finalmente lo capturaron y se lo llevaron. Entonces, ¿para qué quería el Espíritu Santo que fuera el apóstol Pablo? Pero se logró la victoria cuando los ancianos decretan ese concilio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues cualquier persona que razona dice, un momentico, si los gentiles se salvan sin practicar la ley ceremonial, ¿por qué yo como judío voy a estar sometido a la ley ceremonial para salvarme? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces cualquier judío va a decir y a razonar con todo derecho de que no tiene que presentarse en un templo a presentar ofrendas, ni tampoco tiene que bailar canciones judías, ni tiene por qué enrollarse una manta o una sábana en la cabeza, ni bailar con una fruta en cada mano, porque si los gentiles se salvan sin hacer eso, ¿por qué tú como judío te vas a ver obligado a hacer eso para salvarte? Como ya está escrito, Dios no hace acepción de personas. Ahí está la victoria de Pablo, el golpe contundente a un judaísmo ceremonial que no salvaba a nadie, ni siquiera querían que los gentiles entraran al templo, razón por la cual el judaísmo no daba frutos de salvación para nadie, como ocurre también hoy en día. Trata de ir a una sinagoga a ver qué es lo que va a pasar. Pues no te van a dejar entrar si eres gentil. Y si eres judío, más te vale que lleves tu certificado de nacimiento donde se demuestre que en realidad eres judío. De otra manera no te van a dejar entrar. ¿Qué sentido tiene eso, verdad, hermanos? Entonces, este tal Dios de los judíos, al que ellos llaman Hashem, es solo para los judíos. Y solo ellos son el pueblo de Dios. ¿Y el resto estamos perdidos, hermanos? Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, hermanos, me toca cortar aquí el video como para que no se me vaya más largo. Creo que el siguiente tema de lo que dice el señor César Vidal lo voy a exponer en un siguiente video, porque de verdad que dice muchas locuras. Pero creo que este video ha sido bastante contundente y creo que te ayuda mucho a entender todo lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles, que a veces pareciera como contradictorio, a veces es como que tú no lo puedes entender y ya sabes por qué. Y es porque introducen en tu mente sofismas, mentiras, que cuando tú lees la Biblia
pues no coincide lo que ellos te han enseñado con lo que tú estás leyendo y entonces no entiendes nada, porque tu mente parte de la base de lo que estos pastores y sacerdotes te han enseñado y entonces no puedes llegar a la verdad. Y creo que este video es bastante poderoso y contundente para ayudarte a entender toda la palabra de Dios. Ya vemos que la ley de Moisés sigue válida, pero no la ley ceremonial ni la ley judicial. Sigue válida la ley de Moisés en su parte moral, como el apóstol Pablo lo dice, como lo dicen los dos concilios de Jerusalén. El primero dice, porque ya Moisés tiene quien le predique cada sábado. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la ley moral? ¿Para qué vamos a decir que hay que guardar el sábado? Si ya Moisés tiene quien le predique cada sábado. Y luego en el segundo concilio los ancianos dicen que los gentiles no tienen por qué guardar los ritos ni ceremonias del nazareato que van relacionados con todos los otros ritos y ceremonias. Y si los gentiles no tienen por qué guardarlo, ¿por qué los judíos tienen que guardarlo, verdad? Es que tanto judíos como gentiles están en la misma situación. Ambos han sido limpiados con la sangre de Jesús. Ambos tienen que arrepentirse y reconocer a Jesús para tener la vida eterna. Ambos tienen que guardar la ley de Moisés en la parte moral de la ley de Moisés, incluyendo la ley dietética de Levítico. Irrefutable, hermanos. Bueno, les mando un abrazo y un recontra saludazo. No me extiendo más. Les mando también bendiciones en este hermoso Shabbat y que tengan un gran y feliz Shabbat muy bendecido y que sigamos, hermanos, esforzándonos hacia la santidad y hacia la perfección. Hasta pronto, hermanos.